demasiado débil para vivir, demasiado necio para morir. Entre la penumbra de la habitación, los ecos de lo ocurrido seguían resonando con fuerza en su mente, torturándolo. Deseaba que ella no se hubiera metido. Gwen. Aquel nombre se escapó de sus labios como un susurro, casi un reflejo involuntario, que solo alimentaba su frustración. Siempre le había pedido que no interviniera, y si solo por una vez ella no lo hubiera hecho, habría acabado con el responsable que hacía su vida miserable. Pero no fue así. Ella apareció. Se interpuso, arruinándolo todo. Tan pronto como ese pensamiento apareció, se disipó, arrastrado por la culpa. Sus tíos estarían sumamente decepcionados si supieran lo que pensaba. Aquel pensamiento que, hace unas horas, lo había emocionado, la fuerza que le dio el suero, comparable a la de un dragón, ahora le resultaba repulsivo. Se dejó consumir por la rabia. No podía culpar del todo al suero por lo que hizo, pues al final fue su decisión, ya fuera consciente o no. Ahora, esa idea lo enfermaba. Le revolvía el estómago. Solo le faltó una oportunidad para mandar al demonio todas esas charlas sobre rectitud, honestidad y justicia, esas mismas en las que confiaban sus tíos, creyendo que, al llegar el momento, él haría lo correcto. ¿Y qué había hecho? Por celos, por envidia, por vanidad, estuvo a punto de morir transformado en esa forma dracónica, sin pensar en cómo se sentirían los demás. Y ahora, en este estado, no podía evitar que una parte de él anhelara la muerte, el fin de su tormento. Con esos pensamientos agobiándolo, se dejó llevar por los brazos de Morfeo, deseando que, al despertar, todo hubiera sido solo una pesadilla. Solo un mal sueño del que pudiera despertar. Siempre habían salido adelante, sin importar los problemas que enfrentan. Desde que Peter se quedó con ellos, Ben y Mai hicieron todo lo posible para darle una buena vida. No siempre pudieron darle lo que merecía, y en muchas ocasiones no sabían qué hacer. Pero al final salían adelante. En ese momento, viendo a su sobrino en el hospital, sabían que lo volverían a hacer. Peter no se había rendido. Había luchado por mantenerse con vida. Él podría salir adelante y mientras él no se rindiera, ellos tampoco lo harían. Superaría esto, como siempre lo había hecho. Las cuentas serán difíciles de pagar. Las hemos pasado peores, sé que encontraremos la forma. Sí, lo haremos. Yo podría ayudar con eso. Norman Osborn apareció con paso firme, su traje impecable reflejando la luz fría del hospital. Con su llegada, el aire parecía volverse más denso, como si un depredador estuviera al acecho. Extendió un apretón firme de manos hacia Ben Parker, quien no pudo ocultar el impacto de verlo aparecer en ese momento. Norman. Harry me contó todo sobre lo que pasó. ¿Cómo está él? Bien. Él y Gwen no están heridos, pero Peter está fuera de peligro. Los doctores esperan una recuperación lenta, pero segura. Me alegra saberlo. Escuché que hablaban sobre el pago del hospital. Ya estamos pensando en cómo cubrirlo. Si me permiten, puedo hacerme cargo. No, no podemos aceptarlo. Es demasiado dinero. Peter es un buen muchacho. Prácticamente Harry y yo lo consideramos parte de la familia. Pero si les incomoda demasiado, podríamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál sería? Que Peter trabaje en mi compañía. Es una de las mentes más brillantes que he conocido y sería una valiosa incorporación a nuestro equipo. Lo pensaremos. Entiendo. Extendiendo una pequeña tarjeta negra con letras verdes, un simple trozo de plástico que muchos matarían por obtener, pues significaba un favor directo de uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Cuando tomen una decisión, llámenme. La pareja mayor vio alejarse a Osborn sin saber aún si aceptarían la oferta. Podían ver que era bien intencionada, pero les preocupaba cómo se sentiría Peter. No querían que eso afectara la amistad que él había tenido con Harry durante tantos años. A pesar de que sabían que esa era su mejor opción para pagar el hospital, no estaban seguros de si debían aceptarla. La incertidumbre pesaba en el aire como una sombra que se extendía sobre el futuro cercano. ¿Sería esa oportunidad un puente hacia un mejor porvenir o el inicio de una nueva batalla?
Mientras tanto, entre las sombras de la ciudad, se movía una figura solitaria. Su traje blanco como la luna la convertía en un faro de luz en la oscuridad, aunque no siempre bastaba para alejarla. Con la gracia y agilidad de una araña, se desplazaba en una danza urbana entre gigantescas edificaciones de acero y concreto. Su única compañía en las alturas. El diluvio golpeaba suavemente su cuerpo mientras vagaba entre los edificios. Con cada giro, con cada vuelta, los recuerdos volvían para atormentarla. Los gritos desgarradores, la sangre caliente en sus manos, su amigo apenas respirando, intentando aferrarse a la vida con una fuerza que se desvanecía. El recuerdo de aquellos ojos que la solían mirar con afecto puro, ahora posados en ella, ahogados en rabia y desprecio. Aquella imagen aún la carcomía por dentro, una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. Con la suavidad de una pluma, cayó sobre la cima de uno de tantos rascacielos. Sintió la dureza del concreto bajo sus piernas como un reflejo exacto de lo que sentía en el pecho. Se arrancó la máscara mientras las gotas de lluvia caían sobre su rostro. Los truenos se convirtieron en la melodía que la acompañaba en su dolor. Sus sollozos se perdieron entre el ruido ensordecedor y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, invisibles para una ciudad indiferente. Entre las sombras, solo se preguntaba qué había hecho mal, en qué se había equivocado. Peter, ¿qué fue lo que pasó? Lo que Harry más odiaba era el silencio. Tal vez por eso siempre había intentado mantenerse lejos de su hogar, esa jaula dorada que lo había aprisionado durante tanto tiempo. Siempre la vio más como una prisión que como un refugio. Pero ahora, en ese momento, era el único lugar que le quedaba. La noche del baile aún lo atormentaba. El ataque de esa monstruosidad. Fue un milagro que Ghost Spider hubiera estado ahí, aunque no todos tuvieron la misma suerte. Sus ojos, casi por reflejo, se posaron en un cuadro con fotos de él y Peter, tomadas en una feria. Algo tan simple se había vuelto, sin que él lo notara, una de sus posesiones más valiosas. Más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Peter. Lamentó profundamente el destino de su amigo. Lo había buscado desesperadamente durante el ataque, y aunque logró encontrarlo, lo hizo casi demasiado tarde. Para cuando llegó, Peter estaba moribundo. Cuando lo sacó, los médicos no perdieron el tiempo y lo llevaron al hospital, dejándolo solo y sin respuestas. No supo mucho después de eso, solo que había sobrevivido. Lo llamaron un milagro. Harry lo sabía bien. Peter era más fuerte de lo que muchos pensaban. No moriría tan fácilmente. Recupérate pronto, Peter. Gwen y yo te estaremos esperando. El mundo parecía girar cada vez más rápido hacia la locura, o al menos eso era lo que George Stacky sentía tras 2 décadas en la fuerza policial. Observando cómo la calma se desvanecía lentamente, reemplazada por un caos imparable que se colaba en cada rincón de la ciudad. Los últimos 5 años habían sido una vorágine de sucesos extraños, como si una tormenta interminable azota sin piedad la ciudad. Y ahora, la pesadilla había llegado al frente de su propia hija. El baile de la secundaria, ese lugar que debía ser símbolo de juventud y esperanza en el futuro, había sido arrasado por un monstruo. Un lagarto gigante que había dejado el gimnasio hecho ruinas, como un castillo de naipes derribado. Con el ceño fruncido y el corazón en un puño, George caminaba entre los escombros, el crujir del concreto roto bajo sus botas era el único sonido que acompañaba a sus pensamientos. Observaba el trabajo de sus hombres, buscando alguna pista, una prueba que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido esa noche. Pero sabía, en el fondo, que sería inútil. El monstruo había desaparecido, y con él, la esperanza de respuestas claras. No obstante, eso no significaba que se rendiría. Si aquella bestia volvía a aparecer, no tendría otra opción que eliminarla, sin importar qué o quién fuera. Matar al monstruo, tal como hizo el Capitán Ahab con Moby Dick, aunque no tenía idea de que la situación se parecía más al extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mientras se acercaba con paso lento a uno de sus oficiales, trataba de controlar la tormenta de rabia y miedo que le amenazaba con estallar en cualquier momento. ¿Tenemos algo? Preguntó con voz firme pero cansada, mirando fijamente al policía que le esperaba.
Lo siento, capitán, pero no hemos encontrado ninguna pista. respondió el hombre, bajando la mirada. Vamos, un maldito cocodrilo de 50 metros no puede desaparecer sin dejar rastro. La frustración se filtró en su tono, apenas contenida. La sola idea de que su hija hubiera estado en peligro lo hacía hervir por dentro. No quería pensar siquiera en perderla, Cuando llegó Ghost Spider, la mayoría de los chicos ya se habían ido. informó el policía, buscando alguna forma de aliviar la tensión. Llama a ese chico, Ned. Que venga aquí. Quizás sepa algo que nosotros no. Ordenó George con determinación, mientras su mirada se perdía entre las sombras de la destrucción, preguntándose si aún quedaba algo por salvar. ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo sabía con certeza. Su estadía en el hospital había sido difusa, envuelta en una niebla de confusión. La mayor parte del tiempo, la anestesia lo mantenía lejos del dolor de su cuerpo destruido, encerrado en el reino de los sueños, donde las pesadillas lo atormentaban con los fantasmas de sus errores. Caminar se había convertido en un suplicio. Sus huesos se sentían como cristal a punto de romperse. Cada paso, por más pequeño que fuera, se asemejaba a librar una batalla monumental. Sus brazos temblaban con solo cerrar el puño. Y, sin embargo, no podía rendirse. Tenía que seguir adelante. Sus tíos, pese a todo, creían en él. Esperaban que se levantara, que superara esta caída. No podía decepcionarlos. No más de lo que ya lo había hecho. Aunque en el fondo deseaba rendirse, sabía que esa nunca había sido una opción para él. Vamos, Peter, tú puedes. Solo 5 pasos más. Con un último esfuerzo, completó el ejercicio. Esta era su rutina diaria. Fisioterapia, descanso, y palabras de aliento que le sonaban vacías, mecánicas. Charlas motivacionales de doctores que no habrían notado si vivía o moría. O al menos eso creía. Por fortuna, nadie lo había relacionado con el ataque del lagarto, como la prensa sensacionalista lo llamaba. Un problema menos del que preocuparse. Pero sus pensamientos, inevitablemente, regresaban a Gwen y Harry. Había pedido que no lo visitaran. Todos asumieron que lo hacía por el trauma del ataque, pero la verdad era más simple. No soportaba sus miradas de lástima. Siempre las había odiado. Desde que era un niño, luego de ser golpeado por los matones de la escuela, esas miradas eran dagas que le recordaban lo débil y patético que se sentía. No podía volver a verlas ahora, no después de lo que había hecho. Y aún así, la culpa lo roía. Alejar a Gwen era doloroso, pero alejar a Harry, eso se sentía peor. Él no sabía nada. Para Harry, simplemente parecía que Peter lo estaba apartando sin explicación. Parte de él deseaba hablar con su mejor amigo, fingir que todo estaba bien. Fingir que nada había cambiado. Pero no podía, porque sí habían cambiado. Para siempre. Encerrado entre esas paredes blancas, Peter miró su teléfono durante un largo momento. Debatía consigo mismo si debía mandar un mensaje, si debía hablar con Harry. En el fondo lo deseaba, pero no sabía qué decir. Con un nudo en la garganta, observó la pantalla azul y comenzó a escribir. Hola, Harry. No sé cómo empezar esto. Siento no haber hablado antes. Cada vez que escribía un mensaje, lo borraba de inmediato. Una y otra vez, repitió el proceso. Hasta que, cansado, dejó el teléfono a un lado. Posando la vista en el techo, trató de contener sus emociones. No sabía qué hacer. Quería acortar la distancia que se había formado entre él y sus amigos, pero simplemente, no sabía cómo. Seguía molesto. Especialmente con Gwen. Pero aún así, la sola idea de que ellos lo dejaran solo le resultaba insoportable. Y eso lo hacía odiarse aún más. Odiaba su necesidad de otros. Odiaba sentirse como un parásito, incapaz de sostenerse solo. La idea lo empujaba a querer mandar todo al demonio, pero no se atrevía. El miedo a las consecuencias, el miedo a defraudar otra vez a sus tíos, lo frenaba. Maldita sea, Parker. En un arrebato, tomó el teléfono. Con las manos temblorosas, marcó el número de Harry.
Cada tono que sonaba al otro lado de la línea se sentía como una punzada en el pecho, como si su cuerpo estuviera al borde de colapsar por el esfuerzo emocional. Entonces, la voz automatizada respondió. Hola, aquí Harry. Déjame un mensaje. Peter no dijo nada. Sintió como el corazón se le hundía en el pecho. Una mueca de frustración y derrota se dibujó en su rostro. Y sin poder contenerse, arrojó el teléfono con toda la fuerza que le permitió su cuerpo maltrecho. Como si el universo quisiera burlarse de él, el dispositivo rebotó en el suelo quedando ileso. Se dejó caer en la cama, exhausto. Su mirada vagó sin rumbo fijo por la habitación, deseando que todo desapareciera. Que el dolor, la culpa junto a los pensamientos se disolvieran sin dejar rastro. Pero lo sabía bien. Pocas veces en su vida las cosas ocurrían como deseaba. Aún así, no podía dejar de desearlo. Dejó que su mente se sumergiera en los recuerdos de sus amigos. Cada momento, cada segundo compartido con ellos se había vuelto un regalo. No podía señalar con exactitud cuando la compañía de sus seres queridos comenzó a resultarle incómoda, pero lo sentía. Aún así, siguió tratando de ignorarlo todo, aferrándose al silencio, hasta que una voz familiar lo sacó abruptamente de sus pensamientos. Es bueno ver que estás mejorando. Con la simple llegada de aquel hombre, la temperatura pareció descender varios grados. Vestía un impecable traje verde, y en su rostro se dibujaba una sonrisa que gritaba sin pudor. Puedo hacer lo que yo quiera para Peter. Su presencia era incómoda. El suero que casi arruinó su vida se había creado gracias a la tecnología proporcionada, precisamente, por Norman Osborn. Ese señor Osborn. No pudo evitar que su voz delatara el nerviosismo que lo invadía. Peter, ¿cuánto tiempo llevas siendo amigo de Harry? Solo llámame Norman. Su sonrisa, aunque más cálida, no logró ocultar el brillo calculador que se escondía en sus ojos. Está bien, Norman. Disculpe que pregunte, pero, ¿qué hace aquí? Yo pedí que solo vinieran mis tíos. Oh, eso, bueno, no hay problema que no se pueda arreglar con unos cuantos billetes. Soltó una pequeña risa, como si la facilidad con la que podía conseguir cualquier cosa le resultara divertida. Bueno, si no tienes nada que decir, yo sí tengo algo que decir. Hizo una breve pausa para ajustar su corbata. Y bien, ¿cómo se sintió convertirse en un lagarto gigante? Perdón. Su intento por mantener la calma fracasó. La voz le tembló, su rostro palideció. Oh, vamos, Peter. No me tomes por tonto, ¿en serio crees que no lo notaría? Su sonrisa se amplió, como si disfrutara de la confesión implícita. Eres, posiblemente, la mente más brillante de tu generación, pero aún te falta mucho por aprender. Sé que usaste el sintetizador cuando te dejaron entrar a los laboratorios de Oscorp. Usaste ese suero para transformarte en ese lagarto, como lo llamó el Daily Bugle. El mundo de Peter se detuvo. El color abandonó su rostro por completo. Norman lo sabía. Sabía la verdad. Ese solo hecho le revolvió el estómago. En ese momento, deseó con más fuerza haber muerto en su enfrentamiento contra Gwen. Su mente corría a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida a la trampa de sus propios errores. Mientras tanto, Norman seguía observándolo, paciente, con esa misma sonrisa impasible. Como un padre que espera a que su hijo termine su tarea, sabiendo que al final, él ya tiene todas las respuestas. Jajaja, tranquilo, Peter. Le dio una suave palmada en el hombro con una sonrisa serena, aunque sus ojos parecían analizar cada reacción del muchacho como un bisturí quirúrgico. No estoy aquí para arruinarte la vida. Después de todo, ¿quién crees que alejó a la policía? Yo no entiendo, señor Osborn. Su voz se quebró por un instante. La confusión se dibujaba claramente en su rostro. Peter, voy a ser sincero contigo. Se acercó a la ventana, alejándose solo lo suficiente para hacer sentir a Peter la presión del silencio. Harry y yo te consideramos parte de la familia. Para ser honesto, si las circunstancias lo hubieran permitido te habría adoptado. Aquellas palabras lo tomaron completamente desprevenido. Peter parpadeó, dudando. Una parte de él deseaba creerlo. Después de todo, siempre había sentido esa cercanía con Harry hasta cierto punto, con Norman. Pero la calidez del discurso chocaba con el frío que aún sentía al mirarlo.
Norman se giró, ahora con una sonrisa más amable, pero su mirada mantenía ese brillo gélido, como una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Sé que lo que pasó fue un error. Todos cometemos errores en la juventud. Y, honestamente, ¿quién resultó herido más que tú? No deberías pagar tan caro por algo que ya aprendiste por las malas. Gracias, Norman. No sé qué decir. No necesitas decir nada. Como te dije, la familia se protege. Y tú eres parte de la nuestra. Su voz se tornó más baja. Pero, incluso en familia, hay consecuencias, Peter. No todo puede resolverse con una simple disculpa. Consecuencias. Se refiere A un acuerdo. Dio unos pasos, lentamente, como quien pasea por un tablero de ajedrez ya decidido. Hablé con tus tíos. Les ofrecí cubrir todos los gastos médicos, asegurarme de que el asunto del lagarto quede enterrado. Pero a cambio, necesito algo. ¿Qué cosa? Tu mente. Tu talento. Sonrió como un actor que ya conoce el final del guión. Quiero que trabajes en Oscorp. Te formaré, te guiaré. Serás parte de algo más grande. Y si lo haces, nadie tendrá por qué enterarse de lo que pasó. Se acercó de nuevo al muchacho, esta vez más despacio, con la confianza de un hombre que sabía que había arrinconado al oponente. Acarició la solapa de su traje como si se acomodara antes de cerrar un trato. Sé que tú y tus tíos necesitan tiempo para pensarlo. Tómalo. Pero cuando tomes la decisión correcta. Le entregó una tarjeta con letras verdes sobre fondo negro. Ya sabes cómo encontrarme. Y con eso, se marchó. Aunque su presencia aún prevalecía suspendida en el aire, como una sombra invisible. Peter se quedó solo, confundido, abrumado. Una sola llamada y todo podría desaparecer. El dolor. El escándalo. La culpa. Pero algo no encajaba. Era demasiado sencillo. Como si el universo le tendiera una mano solo para arrancarle el alma después. Un pacto fáustico disfrazado de redención. Y él no estaba seguro de poder pagar ese precio. Las clases estaban por reanudarse, algo que a muchos les resultaba extraño. Tras el ataque durante el baile escolar, cualquiera pensaría que la normalidad tardaría en regresar. Sin embargo, gracias a una generosa donación de Oscorp, el instituto volvía a abrir sus puertas antes de lo previsto. Algunos murmuraban que todo era parte de un movimiento de Norman Osborn para asegurarse de que su hijo, Harry, no perdiera el semestre. Pero ese tipo de chismes no le interesaban a Nico. Ella era, simplemente, la rara del grupo. Siempre sentada al fondo del aula, camuflada entre sombras como un espectro ignorado por todos. Existía un acuerdo tácito entre los estudiantes. Fingir que Nico no estaba allí. Y, en cierta forma, eso le resultaba cómodo. La invisibilidad la mantenía fuera del radar de los idiotas del equipo de fútbol o del séquito de porristas con demasiada energía y muy pocas ideas. A diferencia de Peter, no lo conocía bien. Apenas sabía que era el blanco favorito de los abusadores y que, como ella, parecía cargar con su propio mundo a cuestas. Nunca habían cruzado más que miradas fugaces, momentos breves en los que sus ojos se encontraban antes de volver a apartarse, como si ambos entendieran que no había nada más que decir. Todo eso cambió con el incidente del baile. Los profesores solo mencionaron que Peter regresaría cuando se recuperara, sin dar muchos detalles. Nico, como todos, se enteró de lo ocurrido a través de los murmullos en los pasillos. Algunos decían que estaba en coma. Otros que no volvería a caminar. Y, como siempre, no faltaban los idiotas como Ned, que se atrevieron a burlarse de él frente a todos. Nico no dijo nada. Solo los observó en silencio desde su rincón, con una mezcla de desprecio y apatía. Porque, aunque no conociera a Peter, había algo en todo ese circo que le revolvía el estómago. Ahora, en la biblioteca oculta del mundo entre libros, disfrutando del silencio, Nico se dejaba llevar por la música y sus dibujos. Aquel lugar era su santuario, un rincón donde el tiempo parecía detenerse, lejos de los cambios inquietantes que atravesaba el mundo exterior. Cambios que la mayoría no quería ver o simplemente prefería ignorar. Cámaras de Oscorp grababan a cada momento. Drones sobrevolaban la ciudad como centinelas silenciosos, siempre observando, esperando que estallara un nuevo conflicto.
Policías patrullaban cada esquina, y aún así, en una ciudad como Nueva York, nunca parecía ser suficiente. Mientras reflexionaba, su lápiz seguía trazando líneas. En el papel cobraba forma un lagarto semihumano, un monstruo atrapado entre dos mundos. Algo irónico, viniendo de ella incluso si nadie conocía su secreto. Ahora hay dioses y monstruos entre nosotros. Con esa última reflexión, guardó sus cosas y abandonó su refugio, preparándose para enfrentarse nuevamente al mundo, cada vez más caótico, cada vez más extraño. Durante su paseo al exterior, disfrutando de un breve momento de calma, Nico contemplaba el horizonte teñido de naranja por el descenso del sol. Aquel respiro silencioso se rompió con una escena inesperada. A unos metros, estaban Harry y Gwen, absortos en sus propias emociones, demasiado concentrados como para notar su presencia. Desde la distancia, pudo escuchar fragmentos de su conversación. No ha respondido. Ni un solo mensaje. Dijo Harry, su voz cargada de frustración. Solo necesita tiempo. Susurró Gwen, su voz apenas audible. ¿Cuánto? Ya pasaron 2 semanas, Gwen. Y aún no sabemos nada. Nico pensó en alejarse, pero sus pasos la llevaron a girar en una esquina justo cuando su mirada se cruzó brevemente con la de Gwen. Por un segundo, ambas se quedaron quietas, como congeladas por la incomodidad del momento. Intercambiaron sonrisas tensas y un saludo torpe, apenas un gesto de reconocimiento entre dos desconocidas con algo en común: el peso del silencio. Sin decir palabra, Nico retomó su camino, pero su mente no tardó en alejarse del encuentro. Regresó a pensamientos más amplios, a los cambios extraños que invadían el mundo. Cuerpos uniformados en cada esquina, drones sobrevolando como centinelas, y el rostro de la ciudad mutando bajo nuevas reglas. ¿Qué nos espera en este mundo de dioses, monstruos y silencios? No tenía la respuesta, pero sabía que ya nada volvería a ser igual. Nuevas fuerzas se alzaban, desafiando la lógica, rompiendo las viejas reglas. Era como si el mundo volviera a los días en que el Capitán América apareció por primera vez con ese grupo de tipos en mallas que golpeaban a Hitler en las portadas de los cómics. Nico soltó una risa breve al imaginarlo. Con ese pensamiento, caminó hacia el crepúsculo, envuelta en sombras, rumbo a lo desconocido. Mirando a la distancia, Peter recordaba la última visita de Norman. El mes pasado había sido tranquilo, lo suficiente para meditar bien su decisión. Sus tíos le habían asegurado que, sin importar lo que eligiera, lo apoyarían. Era algo por lo que estaba profundamente agradecido. Al final, tras ver el costo de sus gastos médicos, eligió aceptar el trato con Norman. Ahora, con el teléfono en una mano y la tarjeta que le había dado en la otra, respiró hondo. Solo faltaba que contestara y finalmente pondría fin a esta pesadilla. Clic. Peter, qué gusto escucharte. Dime, ¿cómo sigues? La voz de Norman segura como siempre resuena a través de la llamada. Hola, digo, Norman. Estoy mejor, gracias. Bueno, muchacho, ¿necesitas algo? Preguntó con un tono burlón, como si ya conociera la respuesta. Yo acepto su oferta de trabajo. Una sonrisa invisible se siente al otro lado de la línea. Qué bien. Es bueno ver que tomes la decisión correcta, Peter. Solo el asunto del lagarto. Mis tíos no deben saberlo, suplicó en un susurro tenso. Por supuesto. No te preocupes, yo me encargaré de todo. Gracias. Por cierto, deberías hablar con Harry y Gwen. Están preocupados por ti. Yo lo haré. Solo que no sé cómo hacerlo. Si me permites un consejo, hazlo pronto, antes de que te arrepientas. Créeme, no hay peor dolor que la soledad. Gracias. Hola, ¿cómo están, gente de YouTube?
Espero que bien. Solo paso a saludar y hacer algunas aclaraciones. Las imágenes usadas en el fic son solo para representar lo mejor posible la narración, no porque pertenezcan a esa versión de la serie. Así que no se extrañen si uso imágenes de 2 o más versiones de un personaje. En sí, para este fanfic tomaré en cuenta muchas versiones de los personajes para crear mi propia interpretación, una que se adecue a la historia que quiero contar. También quisiera que me dijeran en la caja de comentarios qué les pareció la primera escena de Norman y Peter. Intenté que Osborn se viera como alguien manipulador, pero con un cariño genuino hacia Peter, aunque no sé si lo logré del todo. Bueno, sin más, mi gente, me despido. No sin antes pedirles que compartan, le den me gusta y comenten. Chao.